Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Netanyahu promete intensificar la lucha contra los hutíes y hay presiones para atacar directamente a Irán. Hamás ha dado señales de vida de algunos rehenes mientras continúan las conversaciones para su liberación. Las protestas públicas semanales instan a Netanyahu a llegar a un acuerdo sobre los rehenes sin liberación gradual. El candidato de Seguridad Nacional de Trump amenaza a secuestradores estadounidenses con una bala en la frente. La autoridad palestina afirma que un agente de seguridad murió por disparos traicioneros y cobardes en Jenin durante enfrentamientos con terroristas. Estos son los asuntos que traemos hoy aquí a este informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que advirtió el domingo que Israel actuaría contra los rebeldes hutíes en Yemen con la misma fuerza que utilizó contra otros brazos terroristas de Irán, lo que parece indicar el inicio de una campaña intensificada contra el grupo proxy de la República Islámica, después de que un misil balístico se estrellara en un patio de un colegio en Tel Aviv durante el fin de semana. Al mismo tiempo, altos funcionarios de defensa, incluido el jefe de la agencia de espionaje Mossad, creen que la medida correcta sería atacar directamente a Irán en lugar de hacerlo a su grupo apoderado en Yemen. En una reciente declaración, Netanyahu enfatizó que no estaba solo en la operación contra los hutíes, señalando los repetidos ataques llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses y británicas contra objetivos de este grupo durante el año pasado. Los ataques contra objetivos hutíes durante el último año parecen haber tenido un impacto financiero en el grupo, ya que la agencia de noticias estatal turca Anadolu informó recientemente que el Ministerio de Transporte yemení, dirigido por los hutíes y la Corporación de Puertos del Mar Rojo, anunciaron que los ataques a la ciudad portuaria de Hodeida, en el oeste de Yemen desde julio, han causado pérdidas por $313 millones. El grupo yemenita ha lanzado más de 200 misiles y 170 drones contra Israel el año pasado, aunque la gran mayoría no llegaron al país o fueron interceptados por el ejército y sus aliados en la región. Los rebeldes, respaldados por Irán, también han llevado a cabo repetidos ataques con misiles y aviones no tripulados contra unos 100 buques mercantes que intentaban atravesar el Mar Rojo, obligando a muchos transportistas a evitar la vía fluvial clave y paralizando el transporte marítimo mundial. Bueno, aquí el problema es que, por una parte, Netanyahu ya ha diseñado desde hace tiempo un ataque contra, estos rebeldes hutíes que disparan desde el Yemen. Y por otra parte hay presiones en el gobierno para que en vez de atacar, como ha pasado en los últimos meses, a los diferentes brazos del pulpo iraní, se dirigieran directamente contra la cabeza del pulpo, es decir, contra el país de la República Islámica de Irán. Lo que no se cuenta en la noticia, pero que seguramente también se tiene en cuenta en esta situación, es que Biden nunca ha alentado un ataque directo contra Irán, solamente cuando han sido en respuesta a ataques iraníes. Y no creo que en este momento tampoco siquiera Trump esté interesado en provocar un ataque directo contra Irán, aunque ha amenazado en reiteradas ocasiones contra el régimen de los ayatolás. Así que, bueno, yo supongo que este ataque que está llevando a cabo Israel desde hace unos días contra los hutíes en el Yemen es más intenso que en las anteriores ocasiones, que seguramente contará con apoyo logístico, al menos de los navíos estadounidenses y británicos que controlan el paso de mercancías a través del Mar Rojo, y que también seguramente será más contundente que los anteriores ataques. Es decir, me imagino que no es simplemente como en ocasiones anteriores, que cuando algún misil llega a impactar en territorio israelí, pues se responde con un ataque, aunque sea potente, sino que en esta ocasión va a ser un ataque más planificado y también seguramente más devastador en el plano militar.
De esta manera, pues cercenaría otro de los tentáculos del régimen iraní, como ha ido avanzando en los últimos meses, primero con Hamas, después con Hezbollah, ahora, aunque no haya actuado de esa manera, también con el régimen sirio, que ha cambiado, digamos, de signo. Y bueno, dentro de las cercanías de Teherán, del régimen iraní, no quedan ya muchos proxies que protejan a este régimen, quizás algunas milicias en territorio iraquí, pero que no son suficientes como para detener un ataque bien planificado de Israel. Ya sabemos, o por lo menos podemos deducir, el segundo ataque, que fue en respuesta al segundo ataque también por parte de los iraníes, produjo mucho más daño al sistema y a la infraestructura logística y militar de Irán que lo que se dio a conocer. Así que un tercer ataque israelí podría ser muy devastador. Y lo único que podría frenar este ataque en el futuro, una vez que se supere esta etapa con los hutíes, sería que pues Irán negociase con Estados Unidos una especie de rendición incondicional en el plano del desarrollo de armas estratégicas. Estamos hablando de la energía atómica y los misiles de largo alcance. O otra salida sería que de pronto pase lo que está pasando en Siria desde hace pocas semanas, ¿no? Es decir, que después de 40 y pico de años de un régimen totalitario, pues el pueblo iraní se alzase en este momento de debilidad para volver a conquistar algo más de democracia en su país. Mientras los grupos de trabajo continuaban sus esfuerzos en Qatar para alcanzar un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza, según el The Times of Israel, el domingo Hamas habría proporcionado señales de vida de varios cautivos. Según el mismo informe, Israel conoce el paradero de la mayoría de los rehenes, pero no aceptará el fin de la guerra como parte de un acuerdo, sino que aceptaría algo parecido a un alto el fuego prolongado. El equipo negociador israelí permaneció el domingo en Qatar, donde ha estado durante más de una semana. Según un medio egipcio, Israel habría solicitado la inclusión de 11 hombres en la lista de rehenes que serán liberados en la primera fase de un posible acuerdo, mientras que Hamas aparentemente exige una compensación adicional a cambio de liberarlos. Según el informe, la primera fase del posible acuerdo entre Israel y Hamas verá a 250 prisioneros de seguridad palestinos liberados de las cárceles israelíes a cambio de los niños detenidos en Gaza, las 5 mujeres soldado y los cautivos mayores y enfermos. Aunque el informe no lo menciona específicamente, se supone que la primera ronda de liberaciones también incluirá a las rehenes femeninas que no sirven en el ejército. 96 rehenes israelíes permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34 personas cuyas muertes han sido confirmadas por el ejército. Según la BBC, aunque hay todavía cuestiones clave que siguen sin resolverse, incluyendo quién controlará el corredor Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto, las negociaciones están completadas al 90%. El informe también señaló que el acuerdo permitiría el ingreso de 500 camiones de ayuda humanitaria a Gaza por día. Bueno, ya saben que desde hace varias semanas se está hablando en este mismo tono de que avanzan bien las negociaciones con Hamas, pero que no son tan inmediatas como, por ejemplo, las familias de los secuestrados pretenden, y no son tan definitivas como veremos en la siguiente noticia, por lo que protestan los familiares, ¿no? En este caso se está hablando de los 96 secuestrados que todavía no se sabe o no han sido entregados, de los cuales pues hay 34 que se sabe que no están con vida, es decir, que tendría que haber unas 62 personas vivas.
Pues en Israel propone que en un primer intercambio hayan 250 prisioneros de seguridad palestinos que se liberen a cambio de algunos niños, que no sabemos exactamente cuántos serían, las 5 mujeres soldados, mayores, enfermos, rehenes femeninas, etcétera, etcétera. Es decir, que tampoco tenemos un número muy exacto de cuántos se liberarían y si solo se liberarían los vivos o también algunos de los que han fallecido, etcétera. Es decir, todavía hay muchas cosas que no conocemos de los detalles, pero sí que el clima general es bastante positivo, especialmente para las exigencias israelíes, que evidentemente desde los últimos meses en que ha fallecido, o ha sido, mejor dicho, ha sido eliminado el líder de Hamas, Sinwar, han caído también los líderes de Hezbollah. En Siria tampoco tienen protección. El régimen iraní está bajando muchísimo el tono también de cara a la asunción de la presidencia por parte de Donald Trump, etcétera, etcétera. Todo ha hecho que Hamas se sienta más débil en las negociaciones, a Israel más fuerte, y por lo tanto exige más, y a este grupo de niños, mujeres, mayores, enfermos, habría que sumar 11 prisioneros masculinos, de los cuales no se ha determinado si serían solo civiles o si también habría hombres, soldados entre ellos, ¿no? Es decir, estamos en un momento de bastante imprecisión, pero con un clima que todos dicen que será bastante positivo, y hay algunas señales de ello, ¿no? Entre otras cosas, que el equipo que está negociando en Qatar todo esto, pues ha pasado el fin de semana y llevan ya muchos días instalados en Qatar para seguir negociándolo. Evidentemente esto no ha sido ni será tan rápido como muchos pensaban o querían, pero al parecer ahora sí que va encaminado hacia una solución que Israel pretende, o mejor dicho, el gobierno israelí pretende que sea una solución no definitiva. ¿Por qué no definitiva? Porque mientras tanto, día tras día, pues Israel y el ejército dentro de la Franja de Gaza lleva a cabo operativos contra las bolsas de resistencia y de los miembros de Hamas que no se someten ya al control o a la disciplina de la actual dirigencia, y que actuando por libre pues están tratando de hostigar a los militares israelíes que viven en la zona. Incluso hemos visto en los últimos días el lanzamiento de algún misil desde la Franja de Gaza, cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba, con lo cual Israel quiere mantener todavía durante un tiempo cierto control después de la liberación de este grupo de prisioneros, ver cómo se van desarrollando las cosas, y a partir de entonces también diseñar lo que se conoce como el día después. O sea, ¿qué va a pasar cuando Israel llegue a una cese de fuego total en la Franja de Gaza? ¿Quién se va a encargar de la seguridad allí? Y otros temas como quién va a controlar el paso entre la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, que sabemos que durante decenas de años ha sido un coladero no solamente de contrabando, sino también de armas. Así que son todavía aspectos que se tienen que controlar, que se van a debatir y que llevarán su tiempo. Así que, tal como habían anunciado los delegados israelíes, se llegará a este acuerdo, pero posiblemente no antes de enero, es decir, por lo menos llevará unas semanas más. Las familias de los rehenes y sus partidarios realizaron el sábado pasado 2 protestas separadas a las que acudieron miles de personas en Tel Aviv y grupos más pequeños que también se manifestaron en todo Israel para exigir al gobierno que cierre un acuerdo de alto el fuego de los rehenes para liberar a sus seres queridos del cautiverio en la Franja de Gaza. Las manifestaciones se produjeron mientras funcionarios de Hamas
indicaban que se estaba llegando a un acuerdo, mientras que funcionarios israelíes echaban un jarro de agua fría al optimismo. En los últimos días han surgido informes contradictorios sobre la voluntad de Hamás de liberar a algunos rehenes a cambio de un alto el fuego temporal, sin un fin garantizado de la guerra. Hasta ahora, el grupo terrorista se ha negado a hacerlo, dejando las conversaciones estancadas, ya que Israel ha rechazado cualquier acuerdo que deje al grupo terrorista palestino en control de Gaza. El año pasado, Hamás afirmó que había ofrecido ampliar el acuerdo y liberar a más rehenes, pero que Israel se había negado. Un ministro señaló de forma anónima a principios de este año que habría sido posible liberar a más rehenes, pero que se perdió la oportunidad debido a las amenazas de miembros de extrema derecha del gobierno. Bueno, es un poco ampliando el comentario anterior, ahora con el eco que esto está teniendo en la calle israelí. Ya saben, los familiares de los rehenes pues se han convertido en un factor muy importante en la calle israelí, con manifestaciones que son muy multitudinarias, exigiendo que se liberen no a una parte, sino a todos los rehenes, y bajo cualquier tipo de exigencia. Al menos eso era lo que se consideraba desde hace unos meses. Desgraciadamente, para ellos esto no ha sucedido, pero también hay que decir que en parte el gobierno ha demostrado que tenía razón y que ahora, en la situación actual, tiene muchas mejores condiciones para negociar este intercambio de rehenes por presos palestinos, asegurando no solamente que vuelvan los que todavía están vivos, o si no, también que sean devueltos los cadáveres de aquellos que fallecieron, sino que el grupo Hamás no siga al frente de la Franja de Gaza, poniendo en peligro no ya lo que pasará la semana que viene, pero sí lo que puede pasar y volver a pasar dentro de unos años, como fue después de los operativos en el año 2009, en el año 2012, en el año 2014, etcétera, ¿no? Es decir, que no se convierta esta guerra terrible en otra guerra más librada contra Hamás, que no se gana. En este caso, Israel está determinado a dar por finiquitado al grupo Hamás, a dejarlo totalmente disuelto como grupo militar. Evidentemente, Hamás como ideología es imposible de eliminar. Ninguna ideología se puede eliminar por el uso de las armas, pero sí lo que se puede hacer es dejarlos inermes, es decir, sin armas para atacar y matar a la población israelí. El candidato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, advirtió el domingo que el gobierno entrante adoptará una postura de tolerancia cero ante la toma de rehenes estadounidenses, pero indicó que Washington podría apoyar la supervivencia del grupo terrorista Hamás si libera a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Gaza. En una entrevista, Waltz dirigió advertencias a Hamás. Dijo que un Irán vulnerable tiene que decidir qué hará a continuación con su polémico programa nuclear y se mostró optimista sobre las posibilidades de normalización entre Israel y Arabia Saudita si se resuelve la situación en la Franja de Gaza. Waltz dijo que se cree que 4 rehenes que tienen ciudadanía estadounidense aún están vivos y señaló que habían estado en cautiverio por más tiempo que los estadounidenses retenidos en Irán durante la crisis de rehenes de la Embajada de Estados Unidos que duró 444 días entre 1979 y 1981. Ese hito en realidad llegará el martes, que marcará 445 días desde la embestida del 7 de octubre de 2023, cuando los terroristas liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251, incluidas varias personas que tenían ciudadanía estadounidense. Bueno, esta declaración del señalado que va a ser el candidato para asesor de seguridad nacional, en realidad es una llamada de atención a Israel para que actúe de forma contundente y rápida, porque según este personaje, Mike Waltz, ellos van a tener tolerancia cero a la toma de rehenes de Estados Unidos.
pero no así contra rehenes que no tengan la nacionalidad estadounidense. Es decir, que incluso Washington podría apoyar la supervivencia del grupo terrorista Hamás si libera a estos ciudadanos estadounidenses. A mí me parece un contrasentido. Yo no sé si Donald Trump está totalmente de acuerdo con lo que dice su recién nombrado encargado de seguridad nacional. Si es así, pues Israel estaría en un apuro porque los dejaría bastante abandonados y a su suerte en la postura que Netanyahu ha puesto como marco principal de referencia, que es la eliminación de Hamás como grupo terrorista. Otra vez, vuelvo al comentario anterior, no se trata de eliminar una ideología, que eso es imposible, pero sí de eliminar la posibilidad que esa ideología actúe como un grupo terrorista. Para eso hay que eliminar las armas y el acceso a las armas. Eso es lo que Israel pretende con todo este proceso que está llevando a cabo con las negociaciones. Así que por una parte parecería que el nuevo gobierno de Estados Unidos, que va a asumir el 20 de enero, es una buena noticia para Israel, o por lo menos para Netanyahu, pero por otra parte vemos que a los americanos pues les interesa solo los americanos y los intereses americanos. Es decir, el hecho de que Hamás siga existiendo y suponga cierto tipo de amenaza para los israelíes, mientras no lo sea para los americanos, pues esto no le preocupa tanto. Y ya todavía no han asumido el cargo y ya empiezan a haber este tipo de roces dialécticos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí está claro es que este récord de tiempo de rehenes que tenía justamente Irán después de la Revolución Islámica en el año 79, que detuvo a muchas personas que formaban parte de la embajada de Estados Unidos en Irán, pues estará siendo superada mientras ustedes escuchen esto, porque este mismo martes se cumplen ya un día más de todo el tiempo que estuvieron aquellos secuestrados, ¿no? O sea que esta situación, al menos de cara a los propios Estados Unidos, supone un reto importante y algo que podría, digamos, incrementar la violencia dialéctica del nuevo gobierno estadounidense hacia el régimen primero de Hamás, pero también por efecto secundario también hacia los iraníes. Es decir, que a partir de ahora nos tendremos que acostumbrar a que el nuevo presidente hable con ultimátums y fechas concretas para llevarse a cabo. Esperemos que esto de alguna manera también ayude a que Israel resuelva sus problemas y no a engrosarlos con una especie de reconocimiento tácito al hecho de que el grupo Hamás puede llegar a sobrevivir como grupo terrorista en la Franja de Gaza. Un oficial de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina murió durante enfrentamientos con terroristas en Cisjordania, lo que supone la segunda muerte de este tipo en varios días en medio de los combates en curso en el área de Jenin, en el norte de Cisjordania. El incidente ocurre en medio de una ofensiva de la Autoridad Palestina contra los grupos terroristas en la mencionada ciudad que, según la Autoridad Palestina, tiene como objetivo restablecer la seguridad y la estabilidad en la zona, y ocurre mientras Ramallah parece estar tratando de dar señales de que podría desempeñar un papel importante en la gestión de la Franja de Gaza después de la guerra. Además de los 2 agentes de seguridad, 3 personas han muerto desde que comenzaron los enfrentamientos el 5 de diciembre, 2 civiles y un comandante de campo del batallón armado de Jenin. Bueno, esta es una situación también un poco extraña, pero tenemos que acostumbrarnos porque en pocos meses, yo diría que desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Hezbollah, con esto de los buscapersonas y los walkie-talkies explosivos y los
ataques que fueron realmente muy importantes y que impulsaron a que el grupo Hezbollah, con su tremendo arsenal de 150.000 misiles o más almacenados, pues no pudieran hacer frente a un ataque de Israel más allá de algunas semanas, ¿no? Entonces todo ha empezado a cambiar a partir de entonces. También se derrumbó el régimen de Siria y ahora pues evidentemente la autoridad palestina puede sacar tajada de este tema. No olvidemos que hasta hace apenas unos meses su descrédito dentro de la población palestina era total, no solamente en la Franja de Gaza, sino también dentro del área de Cisjordania. Es decir, que ya habíamos visto cómo las revueltas en la zona del norte de Cisjordania eran diarias, que había operativos, que la gente iba armada, etcétera, etcétera, y que la autoridad palestina parecía que no pintaba nada en ese conflicto, o al menos era incapaz de ejercer ningún control. Ahora, con la debacle que ha supuesto este último tiempo para aquellos que estaban atacando a Israel, pues la autoridad palestina quiere sacar tajada del tema y convertirse en una especie de policía de lo que sea la Franja de Gaza una vez que se resuelva este tema del cese de fuego, ¿no? Por una parte sería algo que bueno, para Israel sería por una parte bastante cómodo, porque no necesitaría la intervención de fuerzas de fuera del país, como sucede con las fuerzas de interposición de Naciones Unidas, que hemos visto ya que han sido totalmente inútiles en la frontera con el Líbano especialmente, pero tampoco han sido muy efectivas en la frontera con Siria. Y bueno, si los palestinos toman el control de una población que también es palestina, sería bueno para Israel, pero la pregunta es a largo tiempo si esto sería viable, porque hay una animadversión en la población palestina contra esta autoridad palestina que lleva 30 años, en lo que más se ha destacado es en el abultado almacenamiento de dinero de ayudas internacionales para los palestinos que se destinan a las cuentas privadas de los líderes en paraísos fiscales o en Suiza, ¿no? Así que no sabemos muy bien si esto es bueno o es malo. Lo que sí sabemos que es bastante significativo que hasta ahora no hayan hecho nada y ahora de pronto den un paso adelante e incluso monten esta ofensiva que ya se está cobrando algunas vidas dentro de sus propias filas, dentro de las filas del ejército o, por así decirlo, la fuerza de seguridad palestina que tendría que controlar por una parte a Cisjordania y que tendría que demostrar que es capaz de demostrar a una población como la de Gaza, de la que hace 18 años está totalmente desconectada. Bueno, y desde aquí queremos mandar un saludo y a todos nuestros oyentes cristianos que están en la víspera de la fiesta de Navidad. Nosotros también tenemos este festivo como día no laborable y por lo tanto durante las próximas 48 horas estas serán las noticias que ustedes podrán oír sobre Radio Sefarad. Despedimos aquí este informativo, les esperamos en una próxima edición. Gracias por escuchar Radio Sefarad.